Ok. Bueno, les comento la hoja de vida de Gabriel Alejandro Sibinian. Es licenciado en Sociología y profesor de Enseñanza Normal y Especial en Sociología, expedido por la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí está llegando. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de EGB 1 y 2. Título expedido por el Instituto Superior de Formación Docente, no 11 Región 2, Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Maestrando en Derechos Humanos y Políticas Sociales de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Forma parte desde su constitución de la Cátedra de Estudios Palestinos Edward Said de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, profesor, está ya entre nosotros. Desde su equipo docente y de investigación participó de la confección de los 8 programas y el dictado de los cursos respectivos desarrollados en dicha casa de estudios del año 2009. Actualmente ocupa el cargo de coordinador de cátedra, entre otros temas. Especializado en el estudio del genocidio genocidio padecido por el pueblo armenio, escribió artículos para distintos libros y publicaciones periódicas y dictando clases de distintas universidades e institutos de formación docente, en particular como profesor invitado por la Cátedra de Estudios Armenios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de la Fundación Luisa de la Bedia. Entre otras actividades, su actividad docente referida al tema se extiende al ámbito de la enseñanza terciaria, tiene una profesora de Historia y Geografía y su anexo Pueblos de América, los que participan en talleres y jornadas académicas. Ejerce aparte la docencia de distintos niveles educativos, contando con 30 años de antigüedad. Dictó cursos de la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, como en distintos ámbitos referidos a espacios de la memoria, centros culturales, sindicatos y organizaciones políticas y estudiantiles. Bienvenido, licenciado Gabriel Alejandro Sibinian. Es todo suyo la audiencia. Muchas gracias por estar. Gabriel, si habilita su micrófono y si necesita que yo le pase la presentación, me avisa. Abajo hay un micrófono que está con slash. ¿No lo encuentra? Ahí está. Ahí lo tenemos. Buenas tardes. Sí, estaba esperando que me den la posibilidad de escuchar y de hablar. Ya está listo, entonces, Gabriel. Muchísimas gracias por estar presente. Ya hemos leído su hoja de vida, así que lo hemos presentado a todos los estudiantes y a la audiencia y le agradecemos de antemano. Mi nombre es Eduardo Salonia, ¿no? El que aparece ahí. Por supuesto, no soy Gabriela. Anabela, perdón. Así que soy el secretario de la colectividad armenia, en nombre de la colectividad armenia de Córdoba y en nombre de su presidenta Lilian Merdiñán, le voy a dar la bienvenida a este seminario. Muchísimas gracias por estar presente y tiene usted la palabra. Y me pide cuando necesite que pase la presentación. Bárbaro. Bueno, le agradezco yo el uso de la palabra. También desde ya agradezco particularmente a la presidenta de la colectividad armenia de Córdoba, la arquitecta Lilian Balián, que fue quien me invitó, también a Yassi Monasterio, con la cual estuve en contacto todo este tiempo, que me ayudó, colaboró muchísimo para poder organizar esta clase.
Y en particular quiero agradecer a una persona que seguramente conozcan quienes trabajan la temática o quienes están cerca de la temática del genocidio armenio, que es la profesora Nérida Bulgurjian, quien también fue, como siempre, muy solidaria, muy generosa, ayudándome también en la participación y brindándome materiales para preparar esta clase. Así que bueno, como cuando usted diga, si le parece comenzamos, yo preparé un PowerPoint que me parece que dentro de estas circunstancias que tienen que ver con estas clases virtuales, siendo que nos vamos a manejar a través de las pantallas y no desde la presencialidad, con lo que ello implica, bueno, un elemento positivo es la posibilidad de ir conversando, de ir dialogando, de ir exponiendo a la par que vamos viendo una serie de diapositivas. Yo preparé esta clase con 3 instancias, las primeras 2 más expositivas justamente, la tercera más de diálogo seguramente. Una primera que tiene que ver con las políticas negacionistas del Estado turco respecto al genocidio armenio. Un segundo momento que tiene que ver con la lucha que se ha dado en distintas partes del mundo, aunque ejemplificadas en 2 o 3 hechos que son paradigmáticos desde mi perspectiva, ocurridos aquí en Argentina, en el seno de Naciones Unidas y también en Armenia mismo. Y luego un tercer momento que tiene que ver con el legado, digamos, de quienes perpetuamos la memoria del genocidio en relación a sus víctimas, a los sobrevivientes y a quienes los hemos heredado por ser familiares directos de ellos, de ellas, y a la humanidad en general, porque creo que en definitiva de eso se trata, es un crimen en contra de toda la humanidad. Así que bueno, esos serían los 3 momentos. Este último momento me interesaba, por lo menos desde lo que había diseñado, que sea más compartido, más dialogado, aunque, bueno, veo que es un auditorio numeroso. Yo pensaba inicialmente también poder dialogar en el transcurso de la exposición. Nos vamos organizando a medida que vamos participando, no tengo ningún problema que me vayan interrumpiendo. Bueno, sí, la cuestión de que el auditorio era tan numeroso no lo tenía en cuenta. Así que bueno, si le parece, sí, yo le voy avisando respecto a la sucesión de diapositivas. La primera desde ya tiene que ver con la presentación del curso, que todos ustedes ya conocen, así que sí le pido si vamos avanzando. Esto es lo que les decía hace instantes, los 3 momentos de la clase: la República de Turquía y la continuidad del genocidio, la lucha por el reconocimiento y el legado por continuar, ¿no? Así que sí, si podemos avanzar. Bueno, sí, acá ya nos vamos deteniendo. Yo no tengo tan buena vista, pero desde ya para mí es una ayuda a memoria. Simplemente lo más importante es que el auditorio pueda ir siguiendo las diapositivas. Comenzamos presentando a la República de Turquía. En definitiva, de ella estamos hablando, tanto perpetradora, su Estado, el Estado turco, perpetrador del genocidio armenio. La República de Turquía actualmente es una república presidencialista. Muy recientemente ha reformado su constitución en el año 2017. El oficialismo de aquel entonces, que sigue siendo el mismo oficialismo que gobierna actualmente, liderado por Recep Erdogan, logró un ajustado triunfo que transformó, a partir de esa victoria electoral en un referéndum, una constitución que era parlamentarista en un sistema presidencialista, con lo que ello implica, ¿no? De hecho, de todas maneras, Erdogan viene ejerciendo el poder a lo largo de todo este siglo XXI, 14 años ininterrumpidos como primer ministro, mientras tenía ese formato su organización estatal, luego presidente y ahora ya presidente en el marco de un sistema presidencialista. Obviamente concentrando el poder, ¿no? Bueno, los datos, si se quiere, físicos, insisto, no tengo tanta precisión porque a mí me queda un poco lejos la pantalla, pero Turquía es un país muy extenso, de 36º en la, digamos, si uno toma un ranking en cuanto a la superficie, casi 800.000 kilómetros cuadrados. Es un país
poblado, más de 80 millones de habitantes, limita con 7 países, en la parte europea con Grecia, con Bulgaria, luego también con los países árabes, con Siria, con Irak, con el mundo persa, con Irán y con las 3 repúblicas transcaucásicas, con Armenia justamente, con quien comparte una frontera de 268 kilómetros cuadrados, con Georgia, y una muy pequeña frontera con una región de Azerbaiyán, que es la región del Najicheván, que fue un territorio en disputa también en el marco de este proceso que empezamos a analizar o que están analizando ya en realidad desde el comienzo del seminario, imagino. Bueno, la ubicación en términos geopolíticos está en el corazón de lo que el historiador griego Dimitri Kitsikis denomina la región intermedia, está en el centro de la región intermedia, un lugar en términos geopolíticos fundamental. Bueno, luego los datos en relación al idioma, ¿no? El idioma es el turco y la composición religiosa, que bueno, en gran parte esto tiene que ver con lo que vamos a hablar. El 98% de los turcos actuales son musulmanes, la mayoría de ellos son sunitas, ¿no? Dentro de esa abrumadora mayoría de musulmanes, la mayoría de ellos son sunitas, en menor medida alevíes y una pequeña minoría de chiitas, y han quedado viviendo en Turquía otras minorías confesionales, otras minorías religiosas, entre las cuales se encuentran las minorías ortodoxas griegas, armenia, los judíos, los sefaraditas judíos y otros católicos siríacos y demás, ¿no? Eso en relación al componente más genérico. Le pido si podemos pasar a la siguiente. Las características geográficas, bueno, de aquí lo que nos interesa es, bueno, de nuevo, identificar que Turquía tiene, en principio, un país muy particular, está en 2 continentes, en el continente asiático, la meseta de Anatolia, el 97% de la actual Turquía, así denominan ellos, meseta de Anatolia. Vamos a ver particularmente esta diapositiva por un motivo. El 97% de Turquía es asiático, hay un 3% de Turquía que está en la parte europea. Me interesa en particular esta diapositiva porque lo que sería de la Turquía asiática, que los turcos denominan meseta de Anatolia en su conjunto, la parte oriental, la parte del este, como allí se debe ver, eso no lo llegó a percibir, insisto, no tengo nitidez en la imagen, pero es el altiplano de Armenia, que obviamente hoy en día no se llama de esta manera dentro de la Turquía actual. Y luego hay 2 regiones, además del altiplano armenio, hay 2 regiones montañosas muy importantes, los montes Tauro y los montes Pónticos, regiones donde estaban asentados las poblaciones griegas en la región del Mediterráneo, en los montes Pónticos, y población armenia en la región de los montes Tauro, denominada Cilicia, ¿no? En términos históricos. Bien, si podemos pasar a la siguiente. Perdón, me quedó decir, no para regresar en la diapositiva, pero sí me quedó decir que en el altiplano de Armenia es obviamente el lugar originario en donde surge el pueblo armenio. Me voy a detener un poquito también en eso en unos minutos. Sí, le pido. La población actual de Turquía, estamos presentando a este Estado, a esta república, se compone mayoritariamente, obviamente en la actualidad, de población turca, étnicamente turca, más de un 70%, un 72%, y luego se dividen otras minorías, la minoría kurda, que es muy importante, que tiene entre un 12 y un 15%, de acuerdo a cómo se contabiliza un grupo en particular, que se los denomina sasas, que hay veces se los contabiliza como kurdos, hay veces se los separa del pueblo kurdo porque tiene origen en el pueblo kurdo, pero se autoperciben, se autodefinen de otra manera. De todas maneras, aquí el dato importante es, insisto, la enorme mayoría de turcos étnicos que hay en la actual población turca. La segunda minoría son los kurdos y luego pequeños grupos circasianos, albaneses,
hay chechenos, bueno, distintos grupos muy, muy pequeños que componen, digamos, el resto de la población. Esto es Turquía 2021. La siguiente diapositiva nos va a mostrar lo que era el Imperio Otomano, digamos, un siglo atrás, ¿no? Y si quienes están siguiendo la exposición pueden hacer el ejercicio, van a ver que el último censo, el censo del año 1914, el último censo otomano, ubicaba, nuevamente aquí el criterio no era étnico ni nacional, sino el criterio religioso, nos demuestra que la enorme mayoría de los habitantes, los súbditos del Imperio Otomano, se los definía como musulmanes, ¿no? Otro criterio de identificación, pero podemos ver que entre los grupos minoritarios ortodoxo griego y ortodoxo armenio, si uno suma las dos fracciones que están allí en rojo y en amarillo, va a ver que entre los griegos y los armenios del Imperio Otomano sumaban más de un 15%, si inclusive uno agrega los armenios protestantes y los armenios católicos, va a ver que las dos comunidades conjuntamente alcanzaban cerca del 18% de la población. Bueno, esa población hoy no está en Turquía, claramente, aunque se haya modificado la forma de, digamos, de identificarlas, bien se podría hablar de una minoría nacional armenia que actualmente existe en Turquía, pero ni siquiera da para ponerla en el gráfico anterior porque es el 0,001%, aproximadamente 60.000 armenios viven en Turquía actualmente, de acuerdo al último registro, que por otra parte es algo antiguo, del año 2008, pero insisto, en una población de más de 80 millones de habitantes no llega a clasificar, digamos, dentro de la categoría otros cuando se hace este tipo de gráfico de tortas, porque ni siquiera hay posibilidad de representarlos. Entonces, lo que ocurre es justamente que si uno ve las composiciones étnicas, y perdón, aquí estamos tomando al Imperio Otomano del año 1914, que incluye el actual territorio de Turquía, pero que también incluye los territorios de los actuales países árabes o de lo que se llamaba el mundo árabe de aquel momento, ¿no? Siria, Líbano, Palestina, Jordania, y luego la península arábiga. En 1914 estos datos se corresponden con toda esa población árabe incluida, por lo tanto, si sacáramos esa población árabe y nos quedáramos exclusivamente con el territorio actual de Turquía, los porcentajes de griegos y armenios obviamente crecerían mucho más que un 18% que serían sumados en aquel momento. Bueno, esa población hoy no está. Esa población hoy no pertenece digamos, no vive en el territorio de Turquía, no son ciudadanos del Estado turco. Así que bueno, un poco siguiendo con las diapositivas, la pregunta es, bueno, ¿dónde está esa población? Esa población, en términos estrictamente del pueblo armenio, estaba concentrada en lo que es justamente, como les decía hace un ratito, en lo que es el altiplano de Armenia, ¿no? Lo que se llaman las 6 provincias orientales, las provincias de la Armenia, las provincias históricas armenias. Lo que está allí en rojo en ese gráfico son, digamos, representan en esos gráficos la población armenia, ¿no? Y luego en los vilayetos de Alaná y de Alepo, en la región de Cilicia, donde yo les decía los Montes Tauros, también había población armenia, siendo que no eran originarias de allí, que se habían desplazado, ahora vamos a ver por qué. Lo cierto es que obviamente esa población hoy no está, o por lo menos no está contabilizada como tal. Los armenios en Turquía han prácticamente desaparecido en su totalidad, ha quedado una muy, muy, muy pequeña minoría al respecto. Bueno, si pasamos a la próxima. Me interesa de esta diapositiva en función de que la temática del encuentro de hoy va a estar centrada en la cuestión del negacionismo, identificar este altiplano armenio al cual estábamos haciendo referencia, pero también la propia historia del pueblo armenio en una, digamos, una mención muy, muy, muy esquemática y por otra parte breve, ¿no? Estamos hablando de un pueblo milenario
El pueblo armenio se sitúa o sitúa sus orígenes, es un pueblo autóctono de la región que estamos viendo allí, de lo que es el altiplano armenio. Las referencias geográficas, sé que para alguien de aquí de la Argentina hablar del Mar Caspio, del Mar Negro no resulta tan familiar, pero se ubican en términos, si se quiere, geográficos entre el Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar Caspio. Hay una masa territorial considerable, está la meseta iraní al sur, los países árabes también, el Cáucaso. En esa región que la vemos ahí graficada, que la vemos ahí representada, hay 3 lagos fundamentales que hoy en día pertenecen a 3 países diferentes. Está el lago Van, que es el lago que está a la izquierda, creo que todos estamos viendo la pantalla de la misma manera, que pertenece hoy en día al territorio de Turquía. Luego está digamos, en la parte más inferior o más abajo, está el lago Urmia, que pertenece hoy en día a Irán, está en el noroeste de Irán, y el pequeño lago Sevan, que se llega a ver ahí, en esos 3 lagos que se llegan a identificar, que pertenece justamente a la República de Armenia. Bueno, el pueblo armenio surge históricamente en ese territorio del altiplano de Armenia, en donde se sitúa ni más ni menos que el monte simbólico, sumamente importante para la historia de Armenia, que es el monte Ararat, que hoy en día está en territorio turco. Bueno, sí le pido que pasemos. Es un pueblo originario, el pueblo armenio decía, es un pueblo originario de la región. Ahí tenemos, esto sí, por ahí, pese a que estamos aquí en Argentina, en los manuales de historia, en los libros de historia de primer año, inclusive habiendo estudiado en cualquiera de las épocas, más allá de las reformas educativas que hemos tenido, habitualmente sí tenemos presente lo que es la media luna de las tierras fértiles, ¿no? Porque es uno de los lugares en donde surgen las primeras civilizaciones, las primeras urbes, en donde se da la revolución del Neolítico. Bueno, al noreste de la media luna de las tierras fértiles, en donde surgen los ríos Tigris y Éufrates, se ubica justamente la meseta de Armenia, el altiplano de Armenia. Allí se fueron conformando a través de distintas oleadas, porque bien sabemos, esto sí, como proceso histórico podemos conocerlos, que las culturas sedentarias atraían por poseer los recursos a distintos pueblos nómades o seminómadas que iban, digamos, buscando su sustento, su alimentación. Bueno, en esos cruces migratorios y demás, en esas expansiones, en estos mestizajes, se comienzan a identificar determinados reinos. El reino más antiguo que se ubica en la región de Anatolia, meseta de Armenia, es el hitita, ¿no? El reino hitita que se expandió entre los siglos VIII y siglos XIII fundamentalmente, antes de nuestra era, tuvo su principal apogeo. Pero luego también hay otros reinos que ya no nos resultan tan conocidos, pero sí que tienen que ver con la historia armenia, los Hayasa, los Aziz, y luego los reinos, sí, para quienes están más cercanos a la cultura armenia o pertenecen o tienen origen en el pueblo armenio, los reinos de Nairi y de Urartu, que ya sí son considerados reinos proto-armenios, hasta finalmente confluir en lo que es el pueblo armenio y la identificación de Armenia como tal. Digamos, estos reinos que he mencionado, que se comienzan a conformar en el noreste de la medialuna de las tierras fértiles desde el segundo milenio antes de Cristo, constituyen lo que es la etnogénesis del pueblo armenio, ¿no? El pueblo armenio no ha existido como tal desde el primer momento, pero se ha ido conformando, y estos reinos que fueron dominando en esta región van a ir conformando lo que es el actual pueblo armenio, ¿no? Sí, le pido que pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, una de las referencias en el marco de lo que se conoció como el reino de Urartu, que insisto es uno de los reinos proto-armenios, junto con el de Nairi, identificados como tal, en el año 782 antes de nuestra era se funda una fortaleza, la fortaleza de Erebuni, que constituye lo que hoy en día es la actual capital de la República de Armenia, Ereván, ¿no? Que ha cumplido justamente en el año 2018, 2.800 años
de existencia. Entonces, esto nos marca también la existencia del pueblo armenio desde hace, digamos, siglos en la región, en donde justamente por eso comenzaba planteando el componente étnico de la actual Turquía, en esa región en donde los armenios han estado por siglos, por milenios. Bueno, hoy en día no están, veremos cuáles son las explicaciones en función de la historiografía oficial turca, veremos dónde están según ellos, ¿no? Sí, pasamos a la siguiente. Bueno, aquí ya sí tenemos, me parece interesante esto, insisto, en esta contextualización histórica, que es breve en relación a la historia del pueblo armenio, tal vez un tanto extensa para una presentación, pero en definitiva me parece útil. La primera referencia a Armenia como tal, nosotros estuvimos hablando de reinos proto-armenios, la primera referencia a Armenia como tal se da en una inscripción del persa, en el cual el rey Darío, el rey Darío I, establece, dice que ha conquistado el reino de Armina, ¿no? Está haciendo referencia a Armenia. 518 a.C., siglo VI a.C., la primera referencia de una fuente externa de la existencia del pueblo armenio en el marco de la conquista persa sobre el pueblo armenio. Me parece que es un dato a considerar y a tener presente. Bueno, si pasamos a la siguiente. Ahí está. Bueno, esta también es una referencia muy excesivamente general también, pero lo que me interesa aquí, el pueblo armenio, como los pueblos de la región, porque una de las cuestiones a considerar es que la región, por su sitio estratégico, por su lugar, por su valor geopolítico, por la confluencia de las tres masas continentales, recién vimos, la Turquía actual está entre Europa y Asia, en el punto de encuentro entre Europa y Asia, y muy cercanamente también está África, ha sido objeto de múltiples invasiones cada vez que un imperio en proceso expansivo desde Occidente se dirigía hacia el Oriente, o en el sentido inverso, desde el Oriente se dirigía hacia el Occidente, o inclusive en dirección norte y sur, la región en la cual vivía el pueblo armenio y la región más extensa en la cual han vivido muchos pueblos, han sufrido dominaciones sucesivas. Si uno hace un repaso muy rápido por la historia de Armenia, va a ver que hay una dominación persa a la cual hicimos referencia en el siglo VI, y luego se van a ir sucediendo a lo largo de los siglos, y van a ser muy pocos los periodos de autonomía o de independencia del propio pueblo armenio, se van a ir sucediendo distintos imperios, ¿no? Los persas, los macedonios, los romanos, los bizantinos. Bueno, hay un periodo importante para la historia armenia de independencia, justamente, que es previo al dominio romano, de Tigrán el Grande, digamos, el rey más importante seguramente en la historia del pueblo armenio, pero fue un breve periodo de 4 décadas, algo más de 4 décadas, antes del inicio de nuestra era, y luego los bizantinos, nuevamente los persas, la dominación árabo-islámica, la dominación de los mamelucos egipcios, la dominación de los persas, nuevamente los safávidas, los turcos otomanos que llegan a la región y dominan Armenia en el siglo XV, el territorio de Armenia a partir del siglo XV, y luego finalmente en el siglo XIX la dominación del imperio zarista ruso. Sucesivas dominaciones que en este caso, para este contexto, para esta clase, lo que nos interesa a nosotros, desde la dominación persa en el siglo VI hasta la dominación ruso-turca del siglo XIX, hay infinidad de fuentes históricas que no pertenecen al propio pueblo armenio, que sino son fuentes históricas de pueblos de terceros, de externos, en donde justamente dan cuenta de la dominación sobre el pueblo de Armenia a través de distintos testimonios, digamos. No son fuentes propias, más allá de que por supuesto hay infinidad de fuentes propias, son fuentes de las potencias que dominan Armenia, ¿no? Sí, si pasamos a la próxima. No nos salteamos ninguna, ¿no? Me parece o... No, está bien. Bien.
llegamos al punto, o por lo menos llegamos a un primer punto que me interesa considerar, que tiene que ver justamente con la pregunta que de alguna manera es tácita, y no formulé, por lo menos no taxativamente, que tiene que ver con justamente cómo se puede explicar que un pueblo que puede constatar y comprobar su presencia milenaria en un territorio, que por otra parte era un pueblo de peso considerable en términos demográficos al inicio de la Primera Guerra Mundial, hoy ya no esté en el territorio que ha habitado a lo largo de los milenios. Y aquí es donde juegan las tesis del negacionismo turco, de esta República de Turquía, a la cual estuvimos presentando inicialmente. Yo creo que en un seminario que trabaja en simultáneo la Shoah, el genocidio nazi sobre la población europeo-judía, y por otra parte el terrorismo de Estado, hay un intelectual, un académico, un profesional argentino que es de referencia ineludible, un sociólogo llamado Daniel Feierstein, que seguramente conocen todos, todas, la mayoría, y que seguramente han tratado en algunos de los colegas que me precedieron en las clases, o seguramente tratarán los colegas y las colegas que continúen en el desarrollo del seminario. Por tanto, no me detengo tanto en su modelo, en todo caso, si me estoy equivocando en este diagnóstico, me lo harán saber y gustoso desarrollo más esta periodización de un proceso social genocida, que Feierstein hace justamente en un trabajo comparativo en relación a lo que sucedió con las minorías europeos-judías víctimas del genocidio nazi, y también las otras minorías. Feierstein, si bien centraliza en la cuestión de las minorías judías, también abarca las otras minorías que fueron victimizadas por los nazis, y lo que ocurrió con el terrorismo de Estado aquí en Argentina. Y propone un modelo para comprender el genocidio en términos procesuales, ¿no? En términos de un proceso social. Nos presenta en distintas obras 5 o 6 etapas, hay una quinta que hay veces desagrega en 2 partes, por tanto se transforman en 6, en donde plantea que todo proceso social genocida atraviesa indefectiblemente una serie de etapas que por otra parte no son compartimentos estancos, no es que comienza uno, termina, comienza la otra, termina, comienza la otra, termina, bajo ningún punto de vista es así. Son etapas que van solapándose, que se van sedimentando, que explican las unas a las otras, pero que comienzan indefectiblemente sí, con la construcción de una otredad negativa, que creo que esto es una categoría que hoy es fácilmente comprensible y que tiene que ver con que en el seno de la comunidad, de la sociedad, del marco, del contexto social en el cual vivimos, hay un grupo humano que va a ser valorizado de manera de inferiorizarlo, ¿no? Estableciendo que en el universo de lo simbólico un marcaje negativo, ¿no? Están entre nosotros, viven con nosotros, en todo caso los toleramos, pero no son como nosotros. Bueno, esto funciona en el caso del genocidio armenio, por supuesto que funciona. No, en principio no era mi intención detenerme, por lo menos no en esta instancia de la exposición. En todo caso podemos regresar sobre cómo funciona, cuáles son los dispositivos, en dónde están arraigados los dispositivos de la construcción de la otredad negativa, pero claramente funciona en el caso del genocidio armenio. Luego, esa diferenciación en el ámbito, que en principio es en el ámbito de las representaciones, en el ámbito de lo simbólico, en un paso ya de mayor gravedad, se pasa a la acción en términos de el hostigamiento tanto físico y luego la institucionalización de esa diferencia, o sea, esa diferencia que inicialmente es en el plano discursivo, luego se institucionaliza e incluso se legaliza desde ya. Hay un proceso de hostigamiento que tiene que ver con castigos corporales, en donde el Estado va en principio por omisión, luego por acción, incrementando, digamos, se va incrementando la gravedad de las persecuciones.
Luego hay una instancia de aislamiento, un aislamiento que es físico, sí, que es espacial, pero que también es social, para pasar en un cuarto momento, insisto, esto es un modelo, no es que se dé exactamente con esta secuenciación tan estricta, para pasar luego a una instancia de debilitamiento sistemático que tiene que ver con el debilitamiento en el plano de lo físico, ¿no? La promoción de hambrunas, las enfermedades, el hacinamiento, debilitamiento emocional, digamos, intentar quebrar las resistencias y luego un proceso de selección. Algunos sobreviven a esas instancias, otros no, para pasar finalmente al exterminio, que ya es directamente los asesinatos masivos sobre este grupo, obviamente en una instancia de gravedad creciente, que va creciendo, y luego está la instancia, digo, y luego en función del modelo, de la realización simbólica de ese crimen, que tiene que ver con el exterminio de una fracción social en particular, un grupo que se definirá en términos nacionales, en términos étnicos, en términos políticos, de acuerdo al caso en particular. La realización simbólica, que es justamente cómo va a ser narrado todo este proceso histórico. Insisto, tal vez sea reiterativo, la realización simbólica que tiene que ver con la narración, con los tipos narrativos que se establezcan, en realidad también está en el principio mismo, ¿no? Cuando se construye la autoridad negativa ya comienza un proceso de narración de lo que va sucediendo en paralelo, pero si uno tuviese que ubicar el negacionismo de estos crímenes, justamente tienen que ver con esta instancia de la realización simbólica, que va en paralelo a la realización material de este crimen. Lo que hace la realización simbólica o estos tipos narrativos es expresar de qué manera se va a vincular o no, digamos, lo que ha sucedido o lo que está sucediendo con el orden social vigente. Estas narrativas entran en contraste, entran en contrapunto, en contradicción, obviamente si son narrativas de los victimarios, y hay resistencias, digamos, con las resistencias que ofrecen las propias víctimas, ¿no? Las víctimas resisten desde el punto de vista material y también resisten desde el punto de vista de las propias narrativas. No sé si... no, estamos todavía en esta diapositiva. ¿Qué puede suceder en términos de la narración del genocidio en función de sus perpetradores, en función de los victimarios? Bueno, puede suceder la negación absoluta de los hechos, ¿no? Obviamente, y hay dos instancias en este caso. Se pueden negar los hechos en sí mismos o se puede llegar incluso a la negación de la propia existencia de las víctimas, que esto ha sucedido y también lo tenemos presente, seguramente se ha hecho referencia aquí de eso. Luego hay una instancia de relativización y finalmente de responsabilización. Lo que estábamos diciendo en relación a la negación de la propia existencia de las víctimas tiene que ver con uno de los dispositivos que el Estado turco llevó adelante desde la instauración de la República de Turquía y la constitución de su historiografía oficial. Uno de los dispositivos, uno de los mecanismos fue justamente plantear que los turcos preexistían en la región, que los turcos eran originarios en la región, poniendo en duda absolutamente la propia existencia del pueblo armenio, que como pudimos observar en las diapositivas anteriores y en lo que vengo exponiendo en este tiempo, es un pueblo autóctono de esa región, ¿no? Los turcos pretenden o pretendieron, porque ya esta tesis ha caído en desuso, que eran descendientes justamente de los hititas y que estaban previamente a los pueblos que luego fueron habitando y conformándose en esa región. Algo absurdo, bajo ningún punto de vista hay vínculos entre los hititas, pueblo de lengua indoeuropea, que digamos que cae en el siglo XIII bajo los embates de los llamados pueblos del mar, siglo XIII, siglo XII, y los turcos que son originarios, como vamos a ver, del centro de Asia, ¿no? Entonces, la primera instancia en la narración, en el negativismo, puede ser
tan burda como negar la propia existencia de la víctima. Negando la existencia de la víctima, lo que se está negando, obviamente, es el propio crimen. Es la famosa, tristemente célebre frase de Videla: los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, ¿no? Bueno, si alguien no está vivo y alguien no está muerto, ese alguien nunca ha existido. Por tanto, si no ha existido, no se ha cometido crimen absoluto, no hay que investigar ningún tipo de crimen. Luego están, sí, digamos, en otra vertiente del negacionismo. No se llega a este nivel, digamos, de extremo de negar la existencia de la víctima. Se reconoce, sí, la existencia de la víctima, pero se niegan los hechos. Bueno, si los armenios no están, si los armenios que allí vivían no están, bueno, seguramente estarán en Buenos Aires, seguramente estarán en Córdoba, seguramente estarán en Montevideo, en San Pablo, en Nueva York, en París, o en la propia República de Armenia, o en tantos otros lugares en donde hay comunidades armenias. Seguramente se marcharon, seguramente en el marco de la División Internacional del Trabajo, de la constitución del sistema internacional sobre fines del siglo XIX, o sea, a lo largo del siglo XIX, con la instauración del capitalismo y demás, en donde hubieron flujos migratorios, lugares que ofrecían mejores posibilidades, acceso a la tierra. Bueno, las migraciones que se dieron por motivos socioeconómicos, bueno, los armenios habrán sido uno de tantos pueblos que estuvo migrando en función de mejorar sus condiciones socioeconómicas, ¿no? Negando la existencia de los hechos, también otra forma bastante burda de explicar cómo un pueblo, prácticamente en su totalidad, se va a ir de un territorio en el cual ha vivido por milenios. Otra instancia es la relativización de los hechos, en donde, bueno, ya exige un mayor nivel de elaboración, porque se reconocen efectivamente que ese pueblo estuvo allí, se reconoce inclusive la violencia que se vivió en esas décadas, pero se relativiza, ¿no? El famoso sí, pero. Bueno, en definitiva, lo podemos asociar en términos de la historia argentina con la teoría de los dos demonios. Bien, sí, es cierto, han habido crímenes en la región, los han padecido el pueblo armenio, pero se dio en el marco de la Primera Guerra Mundial, una situación de excepcionalidad absoluta, en la cual lo que hicieron las autoridades turco-otomanas de la región, de la época, fue intentar trasladar a la población que estaba en riesgo desde lugares, digamos, hacia lugares más favorables, y en definitiva se terminaron desarrollando enfrentamientos, los famosos efectos colaterales, guerras civiles, bueno, han sufrido los armenios, lamentablemente, han sufrido los turcos, hay víctimas turcas, hay víctimas armenias. La guerra fue el contexto en el cual no se pudieron controlar estos episodios. Entonces, la violencia desmedida de ambos lados y la explicación a partir de este tipo de teorías. Y luego, bueno, la instancia de la responsabilización, en donde el Estado efectivamente se hace cargo, el Estado que en este caso lleva adelante el genocidio, se hace cargo, se responsabiliza por los hechos históricos de los cuales se lo están acusando con fundamento, y bueno, eso abre a la instancia de reparación, ¿no? Que seguramente ya lo han tratado o lo tratarán. La reparación también remite a distintas alternativas, ¿no? Las reparaciones de tipo moral, de tipo cultural, de tipo histórico, de tipo patrimonial, de tipo territorial. Bueno, se abre un abanico importante, pero lo cierto es que se abre a partir de que se reconoce la responsabilidad del Estado, que claramente no es el caso que estamos tratando ahora, que es el caso del Estado turco. Por supuesto, las consecuencias son diferentes en función de cuál sea el discurso oficial con el cual nos estemos enfrentando. El negacionismo turco ha pasado por las instancias de la negación misma de los propios hechos, de la negación de las víctimas, de la existencia de las víctimas, a la negación de los hechos y también a la relativización de los hechos, ¿no? Erdogan hace un tiempo hablaba de los eventos de 1915, de los trágicos eventos de 1915 y demás. Es una forma, insisto, de relativizar lo sucedido. Del lado de las víctimas, y hago un punto aquí para ver si hay comentarios, dudas, consultas, porque
no dejo de estar hablándole a la pantalla, y si bien uno ya viene trabajando con la virtualidad, me gustaría saber si están escuchando y si tienen alguna consulta. Es distinto que estar en la presencialidad, que uno puede ir midiendo el interés y el seguimiento de la clase. Pero digo, me quedo en este punto del lado de las víctimas. También hay narrativas diferentes, ¿no? Y que también tienen consecuencias diferentes. Hay una narrativa que apunta a la singularidad, a la particularidad, al exclusivismo en algunos casos. Incluso se busca el carácter ontológico de víctimas, ¿no? Hay experiencias históricas que plantean, por lo menos corrientes, bueno, gracias María Victoria por avisarme. No, está todo, mira, estamos realmente sorprendidos por toda la información que nos estás dando. Estamos todos muy bien escuchándote muy, muy claramente. Así que continúa nomás porque no veo preguntas de los alumnos, pero se están empapando de la realidad. Así que... Bueno, muchas gracias. Sí, por yo el porque... momento está muy todo perfecto. Sí, no... Bárbaro, gracias. Continúo entonces. Sí. Bueno, decía, del lado de las víctimas también hay distintos posicionamientos, distintas narrativas, que traen, por otra parte, distintas consecuencias. Están, y no necesariamente, digamos, se vinculan en muchos casos con la cercanía o con... Bueno, gracias, Virginia. Se vinculan con la cercanía de los hechos en muchos casos. Todos los pueblos que sufren una enorme tragedia, como la que estamos comentando, muchas veces se sitúan desde ese lugar particularista y exclusivista, porque no hay posibilidad de que esto no sea así. El tema es luego cómo esos mismos pueblos a lo largo de las generaciones van procesando ese trauma, ¿no? Si perpetúan el lugar exclusivista, si perpetúan la particularidad del hecho histórico, si inclusive lo exacerban, que hay casos en donde esto sucede y pretenden el carácter ontológico de víctima, esto es, transformarse en víctimas por el solo hecho de formar parte de ese pueblo. Bueno, ahí estamos en un problema, porque ese posicionamiento lo que plantea en grados extremos es la unicidad, el carácter exclusivo, e impide, por otra parte, establecer los lazos, los vínculos con el resto de la historia de la humanidad, ¿no? Esto nos pasó por formar parte de tal pueblo, porque siempre hemos sido perseguidos, masacrados a lo largo de la historia y demás, y nosotros tenemos que emanciparnos y demás, y no vemos que hay otros pueblos que también han sufrido, y en muchos casos han sufrido en manos del mismo perpetrador. Esto ha sucedido en el caso de la historia del genocidio armenio. Insisto, en un primer momento es casi inevitable que esto suceda. A las generaciones de sobrevivientes que, por ejemplo, llegaron aquí, como se dice vulgarmente, con una mano atrás y otra adelante, portando y cargando con el terrible trauma de ser sobrevivientes de crímenes aberrantes, ¿qué se les iba a pedir? Sino que mantuvieran el recuerdo de sus familiares, de sus comunidades, de sus sitios, y que acentuaran sus particularidades. Ahora, las generaciones posteriores que tuvieron la posibilidad de beneficiarse con la movilidad social ascendente, de establecerse económicamente, socialmente, inclusive de acceder a estudios terciarios, universitarios, la propia distancia de los hechos históricos le permite ver eso en una perspectiva diferente, ¿no? Nos permite ver eso en una perspectiva diferente, y es allí donde se abren la posibilidad de las identificaciones múltiples y ver que en realidad, para el caso particular de los armenios no fueron los únicos que padecieron la criminalidad turco-otomana, que también fueron los asirios, que también fueron los eziríes, que también fueron los griegos pónticos, y que también fueron los propios turcos que se oponían a las
prácticas criminales del Estado genocida, ¿no? Porque también hay personalidades y seres anónimos del pueblo turco que padecieron la criminalidad del Estado turco otomano y de la República de Turquía por ser justamente solidarios con estas minorías que estaban siendo masacradas. Entonces, digo esto en función del escenario específico del genocidio armenio y luego lo que propone este propio seminario, ver que no solamente han ocurrido genocidios en el contexto histórico y social o en las coordenadas temporales y espaciales en las cuales nosotros nos situamos, sino que hay genocidios que han ocurrido y que lamentablemente ocurren en otras partes del mundo. Entonces, establecer estas identificaciones múltiples y ver que en realidad la tragedia del pueblo, del cual sus ancestros han formado parte, bien pueden relacionarse con otras tragedias de otros pueblos, ¿no? Y que en definitiva las luchas son mucho más generales, más allá de que haya particularidades que atender y que obviamente son más que obvias y lógicas, ¿no? Bueno, esto un poco en relación a cómo caracterizar la etapa del negacionismo. Vamos concretamente, si le pido la próxima diapositiva, a las políticas, ya entrando en la especificidad, a las políticas del negacionismo turco. El negacionismo turco como tal se institucionaliza a partir de un congreso de historia, de un congreso de historiadores que ya en la etapa de la República de Turquía se conforma en el año 1931. Allí comienza, y yo les acerqué como bibliografía, leí que una bienvenida a Nélida, no sé si es la profesora Nélida, porque yo les acerqué una bibliografía de la profesora Nélida Bulgurcian, a quien hice referencia al comienzo y agradecía la colaboración y la ayuda que me había brindado. Bueno, en la bibliografía que les acerqué de la profesora Nélida Bulgurcian está establecido justamente en el año 1931 hay un congreso de historiadores turcos que de alguna manera sientan las bases de lo que va a ser el discurso oficial de la República de Turquía. El discurso oficial histórico en general y el discurso o el silencio en relación al tema del genocidio armenio, de su genocidio constituyente. Esa es en la instancia de institucionalización, que tiene obviamente su ámbito académico y que tiene su ámbito, como sucede en los discursos oficiales de los estados, de la academia a la escolarización, ¿no? A la socialización del conocimiento en relación a cómo transferir, a cómo... bueno, bárbaro, si es Nélida, bueno, le agradezco de todas maneras a ella personalmente. Y estoy haciendo referencia a su bibliografía. Bueno, está esta instancia, digo, de institucionalización del discurso que comienza en el año 1931. Obviamente que el discurso del nacionalismo turco, que de eso se trata, ¿no? A partir de ese congreso se elaboran, se sientan las bases del nacionalismo turco para la República de Turquía, tiene sus antecedentes. No creo que aquí sea el momento, porque seguramente cuando estudiaran los hechos del genocidio armenio, a los cuales yo no estoy haciendo referencia, porque estoy en esta etapa, insisto, del negacionismo, pero seguramente cuando estudiaron los hechos, o cuando estudien, o cuando vayan más en profundidad los propios hechos del genocidio armenio, van a ver que el discurso turquista preexistía a la propia conformación de la República de Turquía. La República de Turquía se constituye como tal en octubre del año 1923. El discurso turquista, si se quiere, se institucionaliza y se oficializa en ese congreso. Ahora, el turquismo como tal es una ideología que preexistía, esto lo trabaja mucho la profesora Nélida, con Siago Kalp como su principal intelectual, y ya comienza a trazar sus rasgos más generales a principios del siglo XX, ¿no? Solamente que en ese momento el discurso turquista, el discurso del nacionalismo turco, entraba en debate, en confrontación con otros discursos que circulaban dentro del Imperio Otomano, ¿no? El propio otomanismo, que es un discurso también de fines del siglo XIX, uno podría relacionarlo con las Tanzimat, podríamos pensar mitad del siglo XIX en adelante, la conformación de una ciudadanía otomana que contuviera a todos los súbditos,
del Imperio Otomano, a la usanza, digamos, de una ciudadanía secular, liberal, que tenía que ver con el reformismo, con la modernización occidental, bueno, el otomanismo, que atraviesa parte del siglo XIX y llega hasta el siglo XX. El discurso turquista entró en debate porque fue simultáneo al discurso panislámico. No nos olvidemos que el sultanato, que es la forma de gobierno del Imperio Otomano, era a su vez también un califato, ¿no? Y por tanto, el discurso panislámico también fue una instancia en la cual, en el proceso de desmembramiento del Imperio Otomano, las autoridades y las clases dominantes otomanos intentaron hacer uso del mismo, ¿no? Diferente del otomanismo, el panislamismo, que ya no interpelaba a la totalidad de la población del imperio, y luego el discurso turquista, que era mucho más selectivo, que dejaba todavía más afuera a las minorías o a los otros grupos que no eran ni turcos ni islámicos, ¿no? Por tanto, surgió un poco más tardíamente, pero también a principios del siglo XX, y del turquismo se deriva el panturanismo, ¿no? El panturanismo es el proceso expansivo del Estado turco hacia el Asia Central, el retorno al Turán, al lugar del cual habían surgido. Digamos, estos discursos, por ahí es una lateralidad un tanto extensa, el turquismo surgió, digamos, en debate con estos discursos. Ahora, bueno, tengo un accidente doméstico, espérenme un segundo que corto, porque disculpas, Bueno, disculpen cosas de la virtualidad. Bien, les decía, se institucionaliza en 1931, preexiste el discurso turquista. Luego, ¿en qué etapa de la historia surge el turquismo institucionalizado? Bueno, justamente en la etapa de la historia en donde la República de Turquía se constituye como tal, ¿no? En el proceso de la transición de lo que fue el Imperio Otomano, derrotado en la Primera Guerra Mundial, hacia la conformación de la República de Turquía. Por supuesto que el discurso otomanista ya no tenía sentido en la década de 1930, obviamente el Imperio Otomano ya no existía, por supuesto que el discurso panislámico no tenía ningún sentido en la década de 1930, porque el califato había sido eliminado. Por supuesto que el discurso panturánico no tenía ninguna funcionalidad, porque Turquía había sido derrotada y se había reducido en términos territoriales. Por supuesto va a sobrevivir para constituir un Estado nacional homogéneo, exclusivo y excluyente, el discurso turquista. El discurso turquista es el discurso del nacionalismo turco, que es una de las 6 flechas, así se las conoce, del kemalismo, ¿no? El Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, el padre de los turcos, quien inaugura la República de Turquía, quien funda la República de Turquía. El movimiento kemalista tenía 6 directrices, entre las cuales estaba el nacionalismo, el turquismo, ¿no? Las otras directrices tenían que ver con el estatismo, con la laicidad, después vamos a ver en qué consistió la laicidad, con el reformismo, con el populismo y con, como decíamos, con el nacionalismo, ¿no? Bien, ¿qué objetivos tenía justamente el discurso panturquista? Bueno, justamente lo fundamental de este discurso panturquista era insuflar de orgullo, de autoestima, de confianza a el pueblo turco. El pueblo turco que había tenido serias derrotas y que había visto a lo largo de las generaciones inmediatas, las contemporáneas y la inmediatamente previa, las pérdidas territoriales, y que por otra parte había sido castigado por los discursos orientalistas que lo excedían, ¿no? El discurso orientalista, eso lo desarrolla muy bien una categoría central del intelectual palestino Edward Said. El discurso orientalista es un discurso de las potencias europeas en su proceso expansivo, en su proceso de colonialismo, para legitimar sus apropiaciones coloniales en el Oriente, ¿no? En el Oriente como genérico.
en el Oriente Próximo, en la India y luego en todo el Oriente. Bueno, todos los pueblos del Oriente fueron víctimas y son víctimas hoy en día todavía, porque el orientalismo es una categoría que funciona lamentablemente hoy en día, de los discursos orientalistas que tienen que ver con la diferencia ontológica entre los civilizados, los cultos, los avanzados, los progresistas y la antítesis, ¿no? Los bárbaros, los atrasados, los incultos, los salvajes. O sea, el discurso orientalista también formaba parte del discurso que del cual era receptor el pueblo turco, como todos los pueblos del Oriente. Entonces, había que insuflar de autoestima, de confianza a la población turca, y por tanto el discurso del nacionalismo turco era una forma de hacerlo. ¿Cuál fue la operación? Bueno, justamente borrar de la historia todos los aspectos denigrantes que esa historia constituyera. Las derrotas, sí, por supuesto, pero fundamentalmente, uno de los elementos fundamentales fue el genocidio constituyente que le dio origen a ese Estado, ¿no? Esas poblaciones, como lo veíamos en los gráficos anteriores, que conformaban los griegos ortodoxos, los armenios y las distintas minorías que ya no estaban en el proceso de conformación del Estado, hubo un genocidio. Eso no tenía que ser narrado, no tenía que ser narrado. Esa fue la operación del nacionalismo turco que, insisto, se institucionaliza a partir del año 1931. Luego hay una tesis general, esto, insisto, está en el trabajo de la profesora Nélida, una relación muy ambigua que a nosotros, como sujetos socializados en las sociedades occidentales, nos cuesta comprender, una relación bastante ambigua con el Islam, porque si bien el carácter laico del Estado va a ser instaurado por la República Turca moderna, y van a ser prohibidos, por ejemplo, entre las medidas, cualquier tipo de simbología que haga referencia al Islam. Por otra parte, hay un fuerte proceso de islamización, pero en el ámbito de la vida privada. Y hay una imbricación entre la turqueidad y el carácter islámico. Digamos, el turco, por ser turco, es islámico. Pero eso no se expresa en el ámbito de lo público. Se vivencia, digamos, en la cotidianeidad, en el ámbito, en las esferas privadas. En el ámbito de lo público, lo que se demuestra es una república moderna, secular, laica, organizada a la usanza de las democracias liberales europeas, justamente porque esa era la presión que había recibido Turquía a lo largo de todo el siglo XIX, y bueno, mucho más luego del genocidio, en donde es un aliado de las potencias occidentales. Entonces, había que demostrar justamente estas cosas externo, pero hacia lo interno, y como factor de cohesión, el islamismo y el turquismo fueron de la mano, ¿no? De hecho, la llamada Guerra de la Independencia de Turquía, que es el momento en el cual justamente Kemal Atatürk lidera el movimiento nacional turco, es una de las etapas, la última etapa del genocidio sobre el pueblo armenio. Bueno, la fe religiosa fue utilizada también como uno de los elementos aglutinadores para llevar adelante el movimiento nacional turco. Pero luego, a la hora de hacerlo público, ese componente islámico desaparecía, ¿no? Es una situación muy particular en términos históricos lo que allí sucede. Y luego, bueno, mostrar esta imagen, como decíamos, revertir la imagen orientalista que pesaba sobre los turcos, y luego esta idea que también se instituye en este congreso de estos dos polos, que ahora sí le voy a pedir si podemos pasar a la próxima diapositiva y luego regresar aquí. Sí, ¿cuál es esta idea de los dos polos? Bueno, sí, efectivamente, como decíamos, para demostrar que los turcos, no nos olvidemos, esto seguramente lo han visto o lo van a ver, el Tratado de Sèvres fue un hecho absolutamente traumático para lo que se iba para el movimiento nacional turco y para la conformación del Estado turco, porque en el Tratado de Sèvres, entre otras cosas, se iba a conformar una Armenia de 360.000 kilómetros cuadrados,
justamente en sus territorios ancestrales. Turquía iba a quedar reducida a una expresión mínima en términos de lo que es actualmente, y luego, por el Tratado de Lausana, estas promesas que se hacen en Sèvres se borran, no se ejecutan, pero claramente es una amenaza que los turcos vivieron como tal, ¿no? Y que vivenciaron como tal. Entonces, tenían que demostrar, y la historiografía turca intentó hacerlo, que eran originarios de esta región, que tenían antecedentes históricos que justificaban su presencia en la región. De ahí viene esta tesis de los dos polos, como estaba expresada en la diapositiva anterior. Sí aceptan porque es más que obvio, claro, vieron cuando decía lo de los dos polos, sí aceptan porque es más que obvio que los turcos son originarios del Asia Central. No solamente los turcos otomanos, sino todos los pueblos túrquicos, los pueblos de lenguas túrquicas, entre los cuales los turcos otomanos son uno de los pueblos, entre tantos otros pueblos, obviamente que no pueden negar y falsear la historia en ese sentido, porque su propio proyecto panturánico lo decía. Somos originarios del Gran Turán, somos originarios del Asia Central, somos pueblos altaicos, ¿no? Allí tenemos el origen de donde están los montes Altai, entre Rusia, Kazajstán, Mongolia y China. No podían negar que eran de ahí, desde ya que no lo iban a hacer. Pero lo que van a plantear es que han llegado a Anatolia mucho tiempo antes y que los hititas son una expresión también de un pueblo túrquico, lo que es una falacia histórica. Entonces comienzan a construir esta idea de estos dos polos. El mundo turco, el pueblo turco se ha desarrollado ancestralmente entre el Asia Central y Anatolia. Lo que, insisto, es una falacia porque la llegada de los pueblos túrquicos a Anatolia recién se constata en el siglo XI, Asia Central y los montes altaicos, creo que estaba diciendo particularmente y Anatolia, que es el lugar en el cual estamos refiriendo, ¿no? En donde hoy en día está asentado territorialmente el Estado de Turquía. La tesis turca es, tenemos dos instancias de surgimiento, o por lo menos de desarrollo de la turqueidad, en nuestro lugar originario y también Anatolia, en la cual estamos desde hace siglos. Y lo cierto es que los turcos llegan a Anatolia recién en el siglo XI. El primer pueblo turco que llega a Anatolia no son los turcos otomanos, son los turcos seljúcidas en el siglo XI, y se va a asentar recién a partir del siglo XI con el sultanato del Rum. No pueden demostrar más antigüedad que esa, ¿no? Entonces, decir que estaban desde antes, y mucho más, que estaban antes que los pueblos autóctonos de la región, es una falacia histórica, pero que lo comienzan a hacer en ese congreso de 1931. Ese es el momento, dicho sea de paso, aunque es importante decirlo, en el cual hay poblaciones armenias que se desplazan desde lo que era el altiplano de Armenia hacia Cilicia, hacia la región del Mediterráneo. Si ustedes tienen presente, en todo caso no tengo ningún problema si necesitan luego el PowerPoint para repasarlo, hay una región de Cilicia en el Mediterráneo, lo que es el vilayeto de Adana y de Alepo, en contacto con el mundo árabe en aquel momento, en donde existió históricamente un reino armenio que se conformó por el desplazamiento de los turcos seljúcidas hacia esa región, ¿no? A partir del siglo XI y hasta el siglo XIV existió el reino armenio de Cilicia, luego fue derrotado por los mamelucos y luego dominado por los otomanos, pero los armenios quedaron viviendo allí. Y esto no es menor porque la enorme mayoría, y aquí está nuevamente, la he citado como 6 o 8 veces a Nelida porque lo ha estudiado con un nivel de exhaustividad que ningún otro profesional lo ha hecho, la enorme mayoría de las comunidades armenias, y seguramente las que están aquí en Sudamérica y en Argentina, en Buenos Aires y en Córdoba, proceden justamente de esa región, de la región de Cilicia, ¿no? Los armenios que sobrevivieron vinieron vía Mediterráneo, vía los países árabes, Siria, Líbano, Grecia, Siria, Líbano, países árabes, Grecia, aquí, y son poblaciones que están viviendo allí justamente de cuando llegan los turcos seljúcidas allá por el siglo XI, entre el siglo XI y siglo XIV. Bueno, esto es una lateralidad, pero me parece importante. Si regresamos a la diapositiva anterior, las
otras cuestiones a las cuales ya hacía referencia. Bueno, las tesis sobre el genocidio comienzan a constituirse con pretensión de academicismo, con pretensión académica, a partir de este congreso. Bueno, desde ya que la primera reacción es justamente la negación, ¿no? El Congreso de Historiadores Turcos del año 1931 no dice ni media palabra, es el silencio absoluto respecto al genocidio constituyente de su Estado. Y luego sí van a ir surgiendo, pero ya esto a lo largo de las décadas, y sobre todo a lo largo de el trabajo que se va dando en simultáneo al crecimiento al cual hacía referencia de las comunidades armenias. Esta historia oficial turca va a empezar a ser interpelada, va a ser interpelada internacionalmente, pero luego va a empezar a ser interpelada internamente, y recién en la década del 80 van a empezar a existir respuestas que van a abandonar ese silencio originario que tenía que ver con esa instancia de negación, para pasar a otra instancia de negación, que era lo que les decía, la relativización, lo que llamaríamos la teoría de los dos demonios, el sufrimiento de ambos pueblos, las violencias irracionales, los contextos de la guerra y demás. Bueno, ¿qué hay de la continuidad del genocidio ahora? El negacionismo es una forma de continuar el genocidio, ¿no? El negacionismo lo es. Y luego los criptoarmenios, los armenios ocultos, los armenios que siguen viviendo allí, que no fueron exterminados, que tampoco emigraron, sino que se quedaron viviendo en la Turquía actual y en muchos casos desconociendo sus propios orígenes, en muchos casos. Justamente se les llama a los criptoarmenios o los armenios ocultos, y justamente el carácter de ocultos y el carácter en muchos casos de sus propios desconocimientos hace que no se sepan la cantidad que son. Pero se considera que hay una considerable porción del pueblo turco actual que tiene orígenes armenios y que son los criptoarmenios. Hay un investigador llamado Abediz Akjian que trabaja este tema para quienes les interese, que ha escrito, que hay videos en YouTube, que hay notas, que para quienes les interese trabajar los criptoarmenios o los armenios ocultos que están viviendo hoy en Turquía, es una referencia ineludible. Es una continuidad del genocidio, por supuesto, porque desconocen su propio pasado en muchos casos, ¿no? O en algunos casos, hasta si los conocieran, ya han sido socializados en otra lengua, en otra cultura, en otra religión, y han sido expropiados violentamente de su identidad o de lo que podía haber sido su identidad. Y luego el genocidio cultural. El genocidio cultural, la próxima diapositiva voy a hacer una referencia muy general porque la otra, el genocidio cultural tiene que ver con estos actos que se han venido desarrollando desde los tiempos mismos del exterminio material del pueblo armenio. Ahí cité un libro que tiene en detalle, aunque ha quedado un tanto desactualizado, sobre las distintas prácticas del Estado turco en relación al patrimonio cultural del pueblo armenio. También hay mucho trabajo del compañero de Mérida, del arquitecto Juan Carlos Tufexian, que lamentablemente nos ha dejado hace muy poquito tiempo, en donde se puede observar cómo ha sido destruido y cómo sigue siendo destruido el patrimonio material, el patrimonio arquitectónico del pueblo armenio, dejándolo, digamos, por indiferencia, desamparado, porque directamente se destruye. Un poco lo que está pasando hoy, si ustedes lo están siguiendo o si les interesa seguirlo, con los territorios conquistados por el Estado de Azerbaiyán en Karabaj, ¿no? Están haciendo exactamente lo mismo, solamente que hoy hay filmaciones y se puede ver y se ve cómo se vandalizan monumentos históricos, cómo se destruyen, casi en tiempo real, ¿no? Bueno, lo mismo han estado haciendo los turcos a lo largo de los siglos, en algunos casos desentendiéndose de ese patrimonio que es milenario, como decíamos, la presencia armenia en la región es milenaria, en otros casos destruyendo directamente. Bueno,
como decíamos, tergiversando la historia y pretendiendo que las construcciones que que ejecutaron, que desarrollaron, que son producto de la cultura de otros pueblos, son construcciones propias, ¿no? Que es otra forma también de tergiversar la historia, apropiarse también de la historia material. Bueno, hay muchos ejemplos de conversión de edificios religiosos cristianos en mezquitas o en otras, con otras finalidades que son absolutamente ofensivas para el pueblo armenio como tal, para el creyente particular, y bueno, luego las confiscaciones que el propio Estado turco lleva a cabo, ¿no? Entonces, el genocidio continúa en la instancia del negacionismo, el genocidio se expresa en aquellos que todavía no conocen su identidad, su historia, el genocidio se perpetúa en la destrucción del patrimonio cultural, el patrimonio histórico del propio pueblo armenio. Si pasamos, alguien, no llegué a escribir, a ver qué se escribió recién, pero alguien escribió. Bueno, esto en relación a lo que iba a ser la primera etapa. Ustedes me dirán si andamos bien con el tiempo, quienes están coordinando. Sí, Averí Sanchián. Creería que sí, creo que estamos bien ya, ¿no es cierto? Con el tiempo, hasta las 8 tenemos, creo. Bueno. Así que, tranquilo, queremos dejar lugar a algunas preguntas, si es que existen algunas preguntas, pero todavía no tenemos nada. Bueno. Por el momento, así que continúa Gabriel nomás, tranquilo. Bárbaro. Yo me extendí un poquito en la primera parte, igual ya era más extensa. Paso a esta segunda, que es bastante más breve, y trato de hacerlo aún más breve. Bueno, y luego finalmente damos el paso porque me imagino que por ahí quienes están en la audiencia estén cansados de una exposición larga o de otra parte de la clase. Bueno, decíamos que un segundo momento de la clase tenía que ver con la lucha internacional por el reconocimiento del genocidio. Por supuesto que es casi imposible, es imposible dar cuenta de las luchas individuales y colectivas que se han dado en distintas partes del mundo, en la propia Armenia históricamente, en cada una de sus comunidades, sobre todo intensificadas a partir del año 1965, cuando se cumple el cincuentenario del genocidio armenio. Bien sabemos que la fecha simbólica es el 24 de abril de 1915. Entonces, yo lo que hice fue seleccionar simplemente, como les decía, tres instancias que me parecen sustantivas. Obviamente que mi criterio de selectividad tiene que ver con mi cosmovisión y no tienen por qué ser las más importantes, aunque seguramente en algunas coincidamos, sobre todo en el trabajo de Naciones Unidas. Yo creo que en ese sentido no vamos a tener ninguna diferencia, inclusive al interior de la propia comunidad armenia y externamente. El genocidio armenio, por primera vez, estoy siguiendo aquí un libro que luego está citado, también para quienes luego quieran profundizar la exposición. Sí, ahora va a aparecer en la diapositiva. Tiene que ver con el derrumbe del negacionismo. Ese es el libro que estoy citando aquí. Por primera vez se menciona dentro de Naciones Unidas, en función de esta fuente a la cual estoy haciendo referencia, el tema armenio, las masacres sobre el pueblo armenio, en el año 1947 en el seno de la Comisión de Derechos Humanos. Sí. Sabemos que, bueno, obviamente Naciones Unidas se constituye como tal en 1945, dentro de su organigrama está el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social contiene a la Comisión de Derechos Humanos, y sabemos que la Asamblea General, en función justamente de los crímenes aberrantes ocurridos en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en particular por el nazismo, pero en general, en términos de la enorme tragedia que había significado, que está en la propia Carta Fundacional de Naciones Unidas,
solicita a la Comisión la elaboración de una serie de instrumentos jurídicos que luego van a terminar siendo justamente la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, sancionada el 9 de diciembre de 1948, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sancionada al día siguiente, el 10 de diciembre de 1948. En el marco de ese trabajo, la Comisión de Derechos Humanos se va a mencionar por primera vez en esta institución justamente las matanzas sobre el pueblo armenio en un informe preliminar que hacía referencia a una declaración que las potencias aliadas que habían enfrentado al Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, esto es Inglaterra, Francia y Rusia, habían establecido el 24 de mayo de 1915, un mes después del inicio formal, digamos, del hito histórico que significa el 24 de abril, en donde le planteaban a las autoridades turco-otomanas que iban a dar cuenta de los crímenes que estaban cometiendo contra la humanidad. Bueno, esta cita aparece en un informe preliminar en el seno de la Comisión de Derechos Humanos, pero luego no sale a la luz, ¿no? El genocidio como tal va a comenzar a ser tratado, y sí ya abiertamente en debates públicos, en una subcomisión de esa Comisión de Derechos Humanos, que actualmente es el Consejo, desde el año 2006 es el Consejo de Derechos Humanos, en una subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos para la Prevención de Discriminación y Protección de las Minorías, en sendas reuniones, 1973-1975, hay un parágrafo 30 que hace referencia, se le encarga a esta comisión que revise justamente la situación de las minorías y que aporte en relación a cómo podía ser más efectiva la propia convención de prevención y sanción del delito de genocidio, que no se había aplicado hasta ese momento, que va a ser recién aplicado una vez que finalice la Guerra Fría. Lo cierto es que en el marco de ese trabajo y citando los antecedentes históricos, en el famoso párrafo 30 se menciona el caso de los armenios. El lobby turco fue muy fuerte en esa oportunidad y logró en ambas oportunidades impedir que el informe de la subcomisión, que iba a ser elevada a la Comisión de Derechos Humanos, se escriba en esos términos. Una cuestión importante, la subcomisión está conformada por expertos independientes de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos. La comisión está conformada por representantes de los estados que tienen otros compromisos políticos, ¿no? Lo cierto es que no pasó siquiera la subcomisión en donde debió haber pasado, insisto, porque quienes la integran demuestran o han demostrado su compromiso con los derechos humanos. Otro punto muy importante fue en el año 1984 la sesión especial del Tribunal Permanente de los Pueblos, que es una continuidad del Tribunal Russell, ¿no? El Tribunal Russell es un tribunal de notables también, que cuando no existía ni la Corte Penal Internacional, no había instancias jurídicas que sancionaran este tipo de crímenes, si bien estaba los instrumentos jurídicos, se conforma, y luego del Tribunal Russell surge el Tribunal Permanente de los Pueblos, y en su 11ª sesión del año 1984, la segunda fue en relación a lo sucedido aquí en Argentina, ¿no? En el año 1980, la 11ª la dedicó al tema armenio, y el Tribunal Permanente de los Pueblos, con un enorme valor simbólico y moral, decidió, porque no tenía poder, digamos, de sanción, que justamente sí había ocurrido un genocidio con el caso del pueblo armenio. Es un antecedente muy importante. Si pasamos a la otra diapositiva, la que sigue, la anterior, es un antecedente, es un antecedente muy importante, se da prácticamente en simultáneo con lo que sí ya es un hito histórico, que es nuevamente la instancia de la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías, ya del año 1984, que empieza a sesionar, que también sufre un enorme lobby del Estado turco en función con el antecedente de lo que había sucedido en la década del 70, de que no se mencione el tema armenio.
El tema armenio iba a ser, ahí está, sí, es este, Lilian, es este que estoy, en la próxima diapositiva se va a ver. Eh, ¿En qué iba a consistir este informe? La comisión trabajaba sobre temáticas generales de violación de derechos humanos de minorías, ¿no? Como, bueno, yo no lo estoy viendo acá porque ya les digo, tengo muy difusa las diapositivas, me quedan un tanto lejos y difusas, pero son temáticas generales de violación de minorías, que no son exclusivamente de crímenes de lesa humanidad sobre pueblos, pero tenía así un capítulo especial de recomendación respecto, insisto, a esta convención del año 1948 que estaba escrita, pero que no había sido aplicada. Entonces, se le solicita nuevamente al relator especial, en este caso a Whitaker, a Benjamin Whitaker, que proponga reformas, adaptaciones, modificaciones o formas de hacer operativa esa convención. Y nuevamente surge para la convención de prevención y sanción del delito de genocidio los antecedentes históricos. Y en ese contexto, lo que vuelve a suceder es que el caso armenio sí es retomado, entre otros pueblos. Está en la diapositiva siguiente, se toma el caso de los hereros, si la podemos pasar así quienes están siguiendo lo ven, se toma el caso de los hereros en el sur de África a principios del siglo XX, el caso de los armenios, el caso de los judíos en Ucrania, el caso de los hutus muy tempranamente, ¿no? Antes de que ocurran los crímenes aberrantes de la década del 90, el caso de una minoría indígena en el Paraguay, el caso de la represión política en Camboya. Entre todos esos casos que se ejemplifican como casos de genocidio, se toma el caso armenio. Aquí tuvo un rol preponderante Leandro de Spuy, embajador plenipotenciario extraordinario de la República Argentina en la década del 80, que de todas maneras, insisto, en la subcomisión no tenía una función estatal, sino la función justamente de experto, porque él venía trabajando ya desde el Tribunal Russell, para que justamente este informe, pese al lobby del Estado turco, sobre funcionarios de la ONU, sobre los propios expertos, sobre los propios estados que presionarían y que presionaron a sus propios expertos y demás. Sin embargo, aún así, ese informe salió de la subcomisión con la parte correspondiente a la CONUC, a la Convención de Genocidio, y en los antecedentes históricos figuró efectivamente el caso del pueblo armenio. Luego pasó al año siguiente, año 1986, pasó a la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos terminó aceptando, validando, agradeciendo el informe. Por tanto, dentro del informe reconoció de esa manera la existencia de un crimen de genocidio sobre el pueblo armenio, ¿no? Esto que yo les estoy relatando, insisto, está en este libro llamado El derrumbe del negacionismo. Digo muy rápido que aquí tuvo mucha importancia la comunidad armenia de Argentina, que envió un representante de la Asamblea Institucional Armenia, así como hubieron representantes de distintas comunidades de la propia diáspora, ¿no? Bueno, voy rápido, así no nos detenemos. Bueno, un caso, digamos, eso que acabo de relatarles muy rápidamente, porque ahora ya el tiempo empieza a apremiar, es el reconocimiento de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 1986, avalando un informe de esta subcomisión que planteaba que el pueblo armenio había sufrido un genocidio, entre tantos otros pueblos se reconocía el genocidio del pueblo armenio. Este informe de la subcomisión, el Tribunal Permanente de los Pueblos, que también tenía su enorme valor simbólico, político y moral, van a abrir una instancia que todavía llega al día de hoy de reconocimientos, empezando por el Parlamento Europeo, que en el año 1987 reconoce el genocidio armenio, y de ahí en adelante distintos estados, tanto europeos, bueno, luego aquí Argentina, que en ese sentido es pionera, porque sus tres poderes han reconocido a través de distintos formatos el genocidio. Uno, y acá ya abandono en la instancia del Sistema Internacional de Derechos Humanos y
me quedo en el ámbito nacional, que es, como les decía, dentro del criterio selectivo que cada uno de nosotros tenemos, dentro de nuestros criterios arbitrarios, me parece que es sustancial, me parece que es importantísimo, entre tantas, pero tantas y tantas cosas que uno puede seleccionar, es el juicio por la verdad en el caso del genocidio armenio. Ya lo trabajó bueno, entonces sí, seguramente sí, es el caso justamente del juicio por la verdad en el caso del genocidio armenio. Si ya lo mencionó. Bueno, esto también en honor al tiempo que empieza a escasear y sobre todo al debate o al intercambio de ideas o a preguntas si fuesen necesarias, esto también lo pueden encontrar en la página de la Fundación Luisa Airabedián, en donde justamente se va a explicar los pasos que comienzan un 29 de diciembre del año 2000. El escribano Gregorio Airabedián se presenta ante el tribunal competente, o por lo menos que él consideraba competente, porque en principio le denegaron la presentación. Finalmente la Cámara sí lo hizo, le permitió llevar adelante esta demanda que tenía que ver con el juicio por la verdad, ¿no? Él se había tomado de una serie de antecedentes históricos muy valiosos en la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Eran tiempos en donde el dictador Pinochet estaba preso en Inglaterra, entonces se había aplicado el principio de justicia universal. El juez Baltasar Garzón desde España había pedido el apresamiento de Pinochet, que estaba en Inglaterra, y se lo habían concedido, ¿no? Pinochet estuvo preso durante casi 1 año y medio, casi 2 años en Inglaterra, se estaba aplicando el principio de justicia universal. En Argentina, ante la impunidad por las leyes de obediencia de vida, punto final, y luego los indultos, no eran efectivas las penas, las condenas, pero sin embargo se venían desarrollando a modo también de tribunales éticos los juicios por la verdad, los organismos de derechos humanos lo venían desarrollando. El escribano tomó también esta experiencia histórica de nuestro pueblo y no podía haber sido de otra manera que esta idea hubiese surgido en cualquier otro pueblo, porque justamente tenemos estos antecedentes. Tomó el caso de Rodolfo Walsh y de la hija de Victoria como antecedente, y también el tema de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y se presentó ante un juzgado planteando que él tenía el derecho a saber la verdad sobre lo que había sucedido con sus familiares maternos y paternos que vivían en Zeitún y en Harput, en el seno del Imperio Otomano, en el año 1915, que había sido de la suerte de los familiares paternos y maternos de él entre los años 1915 y 1923, y desencadenó este proceso jurídico. Bueno, insisto, pueden ver los detalles en la propia página de la Fundación Luisa Airabedián. Lo cierto es que 10 años después, luego de un trabajo colosal y lamentablemente en ese contexto de la pérdida de su hija Luisa, que era su abogada patrocinante en el año 2000 y que trabajó hasta el año 2004 junto a él, que falleció en ese año, y luego en homenaje a Luisa el trabajo continuó y bajo su nombre se constituyó la fundación, y en el año 2011 se logró la sentencia, en ese caso del juzgado a cargo del juez Ollarvide, que dictaminó que efectivamente había habido un genocidio sobre el pueblo armenio y sobre los familiares paternos y maternos de el escribano Gregorio Airabedián. Obviamente, un triunfo en el plano jurídico, en el plano normativo, de enorme valor simbólico, y además sumamente útil, porque no fue simplemente recolectar las pruebas que tenían a la mano, sino que se pidieron a través de la vía judicial y también a través del aporte de material probatorio que las propias demandantes hicieron. Se logró recopilar muchísima fuente histórica oficial de distintos estados, ¿no? Fundamentalmente de Alemania, pero no solamente de Alemania, sino de la propia República de Armenia. Bueno, obviamente Turquía nunca respondió, pero del Vaticano, de Bélgica, digamos, se movieron muchísimo y consiguieron información histórica, y además recopilaron mucho de testimonio escrito a través
de un programa de historia oral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, se recopiló también mucho testimonio escrito, o sea que más allá del fin, que por suerte fue un final exitoso, el propio camino fue sumamente importante porque, insisto, se recopiló muchísima prueba que queda obviamente certificada, ¿no? Y es un caso inédito en cualquiera de las comunidades del mundo, ¿no? Por eso me parece significativo, lo mismo que lo que decía de Naciones Unidas, que en ese caso fue un triunfo más del conjunto, digamos, de las comunidades armenias, en este caso en particular de la comunidad armenia en Argentina, porque, con esto termino esta diapositiva y voy tratando de hacerlo lo más rápido posible, porque a la demanda inicial del escribano Gregorio Irabegian luego fueron codemandantes las instituciones con personería jurídica de la comunidad armenia de la Argentina, ¿no? Las distintas, de todas las vertientes ideológicas, la Asociación Cultural Tequeyan, la Asociación Cultural Armenia, la Unión Cultural Armenia, las uniones compatrióticas, digamos la Asociación Genchakian y demás, todas participaron y fueron codemandantes. Así que fue un triunfo colectivo de una comunidad, insisto, algo absolutamente inédito, que no volvió a ocurrir y sumamente valioso. Bueno, paso a la siguiente diapositiva. Bueno, 1965 hay una explosión, digamos, con el cincuentenario de participación en las comunidades diaspóricas de todo el mundo, en conmemoración del genocidio armenio, y también lo hubo en lo que por entonces era la República Socialista Soviética de Armenia. Esto no tienen por qué saberlo quienes no forman parte de la comunidad armenia, pero yo les había dicho que en el siglo XIX el pueblo armenio queda dividido entre el Imperio zarista y el Imperio otomano. Luego también hay una parte importante que queda en el Imperio persa, que son las minorías armenias que viven hoy en Irán. En el Imperio zarista, las minorías armenias o el pueblo armenio que vivió en ese territorio siguió, digamos, los avatares y los acontecimientos de lo que sucedió en la región con los procesos revolucionarios, la conformación de la Unión Soviética, el desmembramiento de la Unión Soviética y finalmente la constitución del Estado armenio independiente actual. Hay 3 repúblicas, una se conforma entre el 18 y el 20, la otra a partir de 1991 hasta la actualidad, que acaba de cumplir 30 años, y la intermedia es la República Socialista Soviética de Armenia, que duró 70 años, ¿no? 71 años. Bueno, esa explosión, digamos, si vale el término, tal vez un tanto vulgar, que se verificó en todas las comunidades armenias, también se vivenció en la República Socialista Soviética de Armenia. Yo seleccioné algunas imágenes que me parecen significativas. Hay un historiador de referencia, que es John Giragosian. Su libro sobre los jóvenes turcos está traducido al castellano. Lo hizo la Fundación Luisa Irabegian, ese trabajo de traducción. Estudia justamente al movimiento de los jóvenes turcos, particularmente a partir de fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Bueno, John Giragosian es el símbolo, fue canciller de la República Socialista Soviética de Armenia, es el símbolo en términos intelectuales de lo que fueron las investigaciones que se venían desarrollando previamente, pero con criterios por ahí periodísticos o con criterios narrativos o de crónicas y demás, pero empieza una producción académica muy importante en la Armenia soviética a partir de 1965, en realidad incluso un poco antes. Y luego también, eso en términos de la producción material, de la producción académica, que también se va a escolarizar como toda producción académica, y también desde el punto de vista simbólico se constituye el monumento, el memorial de Cizernagapert, la fortaleza de las golondrinas, que estaba en una diapositiva, yo la había puesto al principio, pero que es el monumento, el memorial a las víctimas del genocidio armenio, que se construye entre 1965 y 1967, se inaugura en 1967, hoy en día está el museo más importante del genocidio armenio allí, que se inauguró en el año 1995, no se inauguró en el periodo soviético, pero que también simboliza, digamos, es el lugar de procesión y de referencia con las víctimas del genocidio armenio, y también se construye en esa época, digamos. Esto también fue
sumamente importante en la lucha en contra del negacionismo, esta política que se empieza a verificar ya públicamente y abiertamente a partir de la década del 60, también en la Armenia soviética, que se continúa hasta el presente. Bueno, queda la última media hora, si es que tomamos media hora. Tenía algunas cosas de Hrant Dink, pero lo podemos conversar porque me parece que Hrant Dink tiene que ver con esta tercera parte a la cual les decía, que tiene que ver con lo que hacemos con este legado. Somos portadores de este legado, los que tenemos ancestros en esta particular fracción de la humanidad, que es el pueblo armenio, y también como humanidad somos portadores de este legado. Un poco Hrant Dink es símbolo en ese sentido, pero antes de seguir, porque ya sé que estamos sobre el cierre y seguramente estarán cansados y cansadas, si hay algún comentario, duda, opiniones, debates, quedo a disposición, y sobre todo de quienes coordinan como para decidir la continuidad y las formas de la continuidad. Bueno, no sé si hay otra cosa, si estas la vas a comentar, ahí se terminaría la declaración de los pueblos. La de Hrant Dink particularmente me interesa, pero tal vez que la lean o la de Whitaker también, cualquiera de las dos podrían ser. Pero bueno, más allá de eso, que tal vez te lo vamos a pasar a los chicos para que lo lean también a todos, así que no va a haber ningún inconveniente en ese sentido. Si hay alguna pregunta que le desean hacer a Gabriel. Buenas tardes. Sí. Yo ya voy a escuchar bien la grabación, pero he estado tomando nota, porque tenemos que hacer un trabajo nosotros, y entonces siempre tomo notas. Cuando usted habló del altiplano de Armenia, ¿es ahí donde vive los poquitos armenios que se encuentran en la actualidad, o están diseminados, como dijo, por el Irán, en varios lugares? No. Dentro de Turquía, ahí hay una situación, insisto, que por ahí luego en el desarrollo se puede comprender. Los armenios que se autoidentifican como tales dentro de Turquía, uno de ellos era Hrant Dink, justamente, viven la mayoría en Estambul. La principal comunidad armenia en la Turquía actual está en Estambul, en la capital, no en la capital, en la ciudad más importante de Turquía. En lo que es el altiplano de Armenia, en la parte de Turquía, en lo que es el este de la actual Turquía, los que viven seguramente son los criptoarmenios, los armenios ocultos, a los cuales hacíamos referencia. Hay comunidades muy pequeñas, sí, que se reconocen como tales. De hecho, la última diapositiva tiene que ver con un movimiento político, que es el movimiento del Partido Democrático de los Pueblos. Allí vive, en esa región, en el este de Turquía, vive mayoritariamente el pueblo kurdo. Vieron que cuando comenzábamos decíamos los kurdos son entre un 12 y un 15% de la población de Turquía actual. En el seno de esas comunidades y en esas provincias del este de Turquía están los armenios. Algunos sí se identifican como tales, y forman muchos de ellos parte de ese movimiento que un poco está luchando por la democratización de Turquía, y en el proceso de democratización de Turquía también está luchando por la revisión histórica de los acontecimientos que nos convocan. Si yo tuviera que decirles de los armenios que se reconocen como tales, que se autoperciben y se identifican como armenios, la enorme mayoría está en Estambul. Los armenios ocultos, que ahí Lilian les puso, por eso les decía, si les interesa la temática, los criptoarmenios o armenios ocultos viven seguramente en las provincias históricas donde vivieron los armenios ancestralmente. Yo les pasaba una diapositiva hace un rato ya, de las fuentes del Patriarcado Armenio de Constantinopla, del año 1912, y en las llamadas 6 provincias orientales de Armenia, Harput, Sivas, Diyarbakir, Erzurum, la misma Adana, bueno, Adana no es histórica, es Cilicia, o el mismo Alepo, el vilayeto de Alepo.
bueno, ahí seguramente estén viviendo los armenios, los criptoarmenios, la mayoría de los criptoarmenios. Otra pregunta, cuando habló de la realización simbólica, por eso se construye por la otredad negacionista, dijo usted, o sea, poniendo en paralelo al crimen genocida que se cometió, y después dijo de de qué manera se va a relacionar con el orden social vigente. ¿Se refiere estando a la actualidad con Erdogan? La categoría ahí, si necesitaran, yo les digo públicamente, seguramente se los iba a decir a Lilian o a Yayi, por si necesitaran bibliografía, si es que les interesara particularmente alguno de los temas que estuvimos viendo hoy. Yo simplemente el proceso de la periodización de un proceso social genocida de Daniel Feierstein simplemente lo mencioné y muy rápido porque considero que lo van a ver o lo han visto en otras clases, pero si la necesitaran se las hago llegar indudablemente. La categoría que utiliza Feierstein es la construcción de una otredad negativa. Esa es la categoría. Y tiene que ver con el proceso de realización simbólica, porque el proceso de realización simbólica es un proceso narrativo, es un proceso discursivo. Es cómo se van a narrar los hechos, cómo se van narrando los hechos que confluyen o que concluyen en un exterminio. Y eso sí se relaciona con el orden social vigente, porque justamente a lo que hace la historiografía oficial turca es dar una explicación, primero desde el silencio, que ya es toda una explicación, porque es una continuidad brutal en términos de violencia simbólica del proceso genocida, y luego a partir de explicaciones como las que habíamos dicho, de por qué el orden social vigente es tal. O sea, cómo se puede explicar que había una población tan numerosa, si bien en una minoría, pero una población sumamente numerosa, de armenios en 1914 viviendo en esas regiones que hoy en día conforman la República de Turquía, que por otra parte se puede constatar su presencia a lo largo de los milenios y que hoy en día no estén, digamos, que no estén ahí. Bueno, eso tiene que ver con el orden social. ¿Cómo explicamos el actual orden social? ¿Cómo se explica la actual sociedad turca con la ausencia de la enorme mayoría del pueblo armenio que vivió históricamente ahí? Eso tiene que ver con la realización simbólica, se vincula directamente con la conformación de un nuevo orden social, nuevo no necesariamente positivo, desde ya que en este caso no lo es, ¿no? No sé si se comprendió. Sí, perfectamente. Aparte lo tenía resaltado justo lo que usted acaba de decir. Y tengo que buscar el mapa, los primeros mapas que usted puso eran muy chiquitos, tampoco veo mucho, después los voy a ampliar y voy a buscar un mapa para ver dónde está Azerbaiyán, en qué parte está. Bueno, Azerbaiyán está, bueno, ahí lo que decía al principio, después si vean un mapa, van a ver que la República Turquía actual es límite entre otras, con la República de Armenia, 268 kilómetros de límite entre Armenia y Turquía. Pero hay una pequeña franja en el este de Turquía que limita con Najicheván. Najicheván es un territorio históricamente armenio que cuando se conforma la Unión Soviética queda bajo lo que fue la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Entonces, ¿dónde se conforma Najicheván? Bueno, ¿en dónde se conforma Azerbaiyán? Como estado en su mayoría está del otro lado de Armenia, o sea, Armenia está entre Turquía y Azerbaiyán. Armenia limita al oeste con Turquía y al este con Azerbaiyán. Solamente que en el mapa, cuando veas, vas a ver que hay una pequeña franja de territorio, que es Najicheván, que está del otro lado. Cosas que son bastante incomprensibles para nosotros, porque en realidad los pueblos que allí vivieron, como los pueblos del Oriente Medio, vivieron, digamos, interrelacionados y no hubieron estados nacionales desde siempre. Todo lo contrario, hubieron imperios que avanzaban, que conquistaban y poblaciones que retrocedían, que se movían. Fíjense lo que les decía, el pueblo armenio estaba esparcido entre lo que hoy sería Turquía, Irán y la propia Armenia y en su momento el imperio zarista.
Entonces, la división política luego es bastante difícil de establecer con precisión. Cuando se conformaron los estados nacionales, la pequeña República Armenia de 1918 a 1920 tenía 10.000 kilómetros cuadrados, era muy pequeña. La República Socialista Soviética de Armenia ya tenía 30.000 kilómetros cuadrados, que es la actual República Armenia, tiene esos 30.000. En esos repartos territoriales entre esos estados que se conformaron, hubieron territorios que son reclamados por los distintos pueblos. Y hay estas cuestiones parecerían ser tableros de ajedrez, de pueblos que están enquistados en territorios de estados nacionales que no son los propios y demás. Pero eso es muy complejo. Seguramente cuando vean el tema de Artsaj, si ya lo vieron, porque si tuvieron la clase con Adolfo Kutuyan lo vieron, es muy complejo, muy específico de la historia de la región. Claro, lo nombraste cuando dijiste el genocidio cultural, o sea que estaba muy deteriorado, entonces me lo imaginé antiguo, una parte, bueno, me imaginé, después voy a ir al mapa y lo voy a ver bien. Muchas gracias, Sí. Gabriel. No, de nada. Bueno, si no hay otra pregunta, excelente todo el enfoque y exposición. La verdad, Gabriel, muy claro. Muy interesante, por supuesto. Un aplauso para vos. Muchas gracias. Muy bueno. Quiero aprovechar, Gabriel, para felicitarte. Lilian te va a decir unas palabras. Para felicitarte, agradecerte de tu exposición y además aprovechar que está Nélida aquí, también que diga dos palabritas, Nélida, a los alumnos, porque realmente los dos son exponentes muy importantes de la defensa de la causa armenia y de dar a conocer lo que fue el genocidio y otras causas también. Así que les pido por favor a los dos que nos den un pequeño mensaje al finalizar y esperemos continuar en contacto para poder trabajar conjuntamente entre Córdoba, Buenos Aires, todo el país y a lo largo del mundo defendiendo los derechos humanos. Bueno, tomo la palabra, me das la palabra, Gabriel, un minuto. Sí, gracias. Bueno, primero, gracias por todas las menciones que citaste, gracias Lilian y a los organizadores. La verdad que veo un hermoso grupo con muchas ganas de alguna vez también colaborar con ustedes, porque como hablamos, Lilian, muchas veces esto de hacer trabajo en red es fundamental y la verdad que Córdoba es muy importante en este sentido, así que bueno, con mucho gusto. Y sí, hay mucho por hacer y la verdad que es importante difundirlo y más aún en este momento. Un poco se tocó el tema de Azerbaiyán, ya Gabriel lo mencionó y ahí la verdad que ahora Azerbaiyán está adoptando una manera sofisticada de borrar la historia, que es una cosa que lo hemos hablado también con Gabriel, esto de que lo que hace como decir que las iglesias armenias son las de los albanos y que son los antecedentes de los azerbaiyanos. Bueno, me parece que hay un trabajo muy grande por hacer. Así que para difundir y para hacer conocer. Bueno, los felicito, Gabriel, estuviste extraordinario, muy bueno, me encantó escucharte. Gracias a todos los organizadores y a todos los alumnos. Y la verdad, alentarlos a que sigan en este camino de los derechos humanos, de las causas que requieren gente que combata por ellas. Así que muchas gracias. Bueno, Nélida, gracias a usted y a Gabriel por la participación. Yo soy Eduardo Salonia, el secretario de la colectividad armenia. Junto con Lilian estamos mucho gusto llevando a cabo todo este proceso, así que les agradecemos mucho a ambos, de todos los alumnos que han estado presentes hoy. Liliana. Y agradecemos el espacio que nos da siempre, porque para que sepas, este espacio está compartido y creado desde la Facultad de Psicología con INADI, con DAIA y la colectividad armenia de Córdoba. Así que en conjunto trabajamos para lograr estas jornadas y estos seminarios que hace ya 5 o 6 años que se vienen desenvolviendo y tenemos proyectos hacia adelante juntos para seguir trabajando en este tema, educando y concientizando. Estamos totalmente
pensamos que totalmente tenemos que seguir en este rumbo, juntos, trabajando, porque tenemos muchas cosas en común y creo que hace falta difundir, hace falta el conocimiento. La educación es la base para que estos temas no vuelvan a repetirse y estas atrocidades no se vuelvan a repetir y el germen por ahí anda dando está suelto. Así que tenemos que seguir trabajando en este camino. Gracias a todos y bueno, si Dios quiere, Gabriel, fue un gusto conocerte y escucharte. La verdad que muchísimas gracias. Y chicas, a todas y a todos los estudiantes y los que compartimos este espacio, muchísimas gracias por participar siempre. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.